Hola a todos, soy Miriam Lacota y os doy la bienvenida a La Gloria. Hoy tenemos a un amigo ya del canal que nos visita por segunda vez, lo estáis viendo en pantalla, él es Mariano Meléndez y ha escrito un libro y está haciendo un curso del cual yo soy alumna suya y estoy ahí dándole vuelta porque, como le estaba comentando antes de entrar para grabar, soy súper mental y me cuesta mucho. Entonces yo Ujú, tengo que investigar a ver por dónde y una de las cosas que me llamó la atención era el título, ¿vale? Porque es El arte de sanar la mente. Aparentemente es un título bueno, bonito, ujú, sugerente, pero claro, yo me quedé en el arte. Y el arte, yo he buscado la definición y la voy a leer. Ahora te doy las gracias, Mariano, y te digo, pero ya he cogido aquí el rollo este y os voy a seguir. Y os voy a leer lo que es la definición del arte, que dice, es actividad humana que involucra la creación de obras que expresan emociones, percepciones a través de recursos visuales, lingüísticos, sonoros u otro. Se define por su capacidad de interpretación de la realidad, tanto del mundo real como del imaginario. Claro, ahí me quedo, digo, claro, es co-crear nuestra realidad. Empezar por el pensamiento, la imaginación y luego traerla aquí al mundo material. Pero para eso tenemos aquí nuestro experto, para que nos desarrolle toda esa alucinación de lo que es esa palabra solamente del arte para poder llegar a eso. Así que sin más, Mariano, te doy las gracias de mil amores y la bienvenida a la gloria. Gracias a ti, gracias nuevamente por invitarme a tu canal, a La Gloria. Te felicito por todo el trabajo que haces de compartir y es una alegría y muy contento y un placer estar aquí nuevamente para compartir contigo de lo que surja, de lo que brote. Aquí estamos, es siempre un placer. Sí, porque no hemos preparado absolutamente nada. Simplemente hemos comentado digo, oye, lo del arte. Y lo que te comentaba antes también, que hace poco me enteré que la IA lo único que no va a ser capaz nunca de superar al ser humano es precisamente en el arte. Ujú, El arte lo transforma todo. El arte realmente es una canalización. Los exacto. músicos, los pintores, los escritores, bueno, cada uno pensará que ha escrito lo suyo, probablemente tú, pero también tú, bueno, tú estás en la conciencia y sabrás que lo tuyo probablemente no, seguro fue una canalización, tu libro también, ¿no? Claro, sí, seguramente, seguramente. Las ideas ya están compartidas. Lo único que nosotros podemos hacer ya están compartidas desde hace miles de años, ¿no? Lo único el mérito que tenemos nosotros, quienes se dedican a escribir o a transmitir, ¿no? En cierta forma es de darnos cuenta, primero de haber sufrido algo y de habernos dado cuenta por dónde va la cosa, ¿no? Es decir, saber que vinimos a ser felices y vinimos a vivir instantes de paz, ¿no? Y venimos a alcanzar la paz. Ya eso ya es un gran mérito en este mundo, porque como tú sabrás, habrá muchas personas que eh, están, sí, sin saber que vienen a buscar paz y vienen a buscar felicidad, la gran mayoría, ¿no? Aunque cada vez somos más, ¿no? Ese mérito de haber descubierto que vinimos a alcanzar la paz, luego buscar la paz interna, buscar un estado interno, ahí es donde vienen los libros, los sistemas de enseñanzas, las personas que se dedican a esto, la vida misma, y luego simplificar los temas, simplificarlos, compactarlos, relacionarlos. Bien, y eso es lo que es un poco el arte de sanar la mente. Ahí en el arte de sanar la mente hay temas vinculados con el budismo, con el Kybalión, con el nuevo pensamiento, con el curso de milagros, con mi propio discernimiento de esa absorción de ideas. Así que quedó un libro muy bonito, así que gracias por compartirlo y gracias también por formar parte del curso del Eh, libro. Así que te agradezco mucho por tu interés y tus felicitaciones. También te felicito por el interés en estas ideas.
Encantada, encantada. Sí, porque lo que te decía, a mí me cuesta mucho, yo soy muy mental. Y entonces creerme así por creerme que las repeticiones, que las afirmaciones, que el pensamiento positivo, que sí, por supuesto, pero siempre yo decía, digo, bueno, pero ¿qué voy a hacer? Como un papagayo repitiendo, ¿dónde me va a llevar a esa manifestación? Investigando también. Leí pues, el ministro de propaganda nazi, que fue su famosa frase también que decía, decir tanto una mentira lo convierte en verdad, ¿no? Ujú. Y eso también digo, pues ya me cuadraba también, ¿no? Es la repetición, es pura repetición. Claro. Y además, en esta definición que te he leído sobre el arte, tú también hablas y dices en tu libro, pues la visualización, los sonidos, porque hablamos mucho de la luz, pero el poder del sonido yo creo que puede estar incluso por encima de la luz, la vibración, la frecuencia. Está todo tan relacionado, Mariano, pero ¿cómo nos puedes hacer un análisis un poquito más profundo de aplicar ese arte para llegar a esa realidad que queremos crear? Bueno, primero lo que mencionabas tú, el tema de la repetición, ¿no? La repetición es una técnica milenaria para la programación de la mente. De hecho, se basa en el famoso rezo, ¿no? En la plegaria, la oración. Antes la espiritualidad llegaba a nosotros por medio de las religiones, ¿no? Entonces, no por nada está, por ejemplo, la técnica del rosario, ¿no? Que se repiten frases y oraciones predeterminadas. Llegamos hasta el día de hoy donde los recursos son mucho más accesibles, más modernos, es decir, ya tenemos bastante conocimiento en el tema de la reprogramación de la mente subconsciente, afortunadamente, gracias a que mucha gente se ha dedicado a esto, ¿no? Entonces, todos esos, o sea, ¿qué hay en la mente subconsciente? Hay pensamientos enquistados, hay pensamientos rígidos, hay pensamientos automáticos. Tú cuando quieras interrumpirme con alguna pregunta me dices, porque si no, yo no paro, ¿eh? Vale, Puedo vale, vale. estar una hora hablando de esto porque me encanta, ¿no? Em, Hay creencias fijas que ya están establecidas, que incluso se repiten automáticamente. Hay pensamientos del entorno prenatal incluso. O sea, nosotros empezamos a programar nuestra mente desde estar en el vientre de nuestra madre, ¿no? Vidas pasadas también, ya viene más que una programación de la mente, vienen experiencias de vidas pasadas. ¿Bien? Es decir, te habrá sucedido quizás, o a alguien de la audiencia también le habrá sucedido, que siente que hay cosas que quizás ya tengan integradas en esta vida y que no las tienen que hacer. Por eso es que hay personas que tienen inclinaciones a hacer ciertas cosas, otras personas que ni se les pasa por la cabeza hacer esas cosas. Bueno, ahí es donde está un poco el tema de las vidas pasadas. Bueno, y también la programación ancestral, es decir, el árbol genealógico, que eso también ingresa en el subconsciente en esta vida. Porque, por ejemplo, si hay un miedo que tenía mi tatarabuela, en algún nivel se lo pegó quizás a mi madre y mi madre con sus mensajes me pegó un poco de ese miedo. Entonces, si me trasladó un poco de ese miedo, si uno no se observa, puede tener miedos programados. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad hoy por hoy de ir al subconsciente por medio de mensajes, por medio de afirmaciones. Se sabe también, gracias a estudios psicológicos o estudios científicos también, que en ciertos momentos del día la mente se abre, ¿no? La subconsciencia se abre porque está más relajada, la mañana, la noche, aunque a veces también yo recomiendo por la tarde, a veces, porque la persona igual puede estar todo el día también con las afirmaciones, porque no es algo que le va a hacer mal, ¿no? De hecho, si incorpora mensajes verdaderos, no tiene ningún efecto contraproducente. Y, y bueno, repitiendo de manera consciente y voluntaria una serie de pensamientos en estado de vigilia,
En esos momentos del día donde el subconsciente se abre a recibir nuevas ideas, se produce un cambio en la programación, ¿no? Pero claro, tú mencionabas cómo se va desde ahí hacia la realidad, por ejemplo, ¿no? Hay Para crear una nueva realidad. para crear la realidad, ¿no? Hay un concepto que lo vamos a ver en la próxima clase, que es el de percepción, ¿no? El de percibir, ¿bien? Que percibir es sinónimo de... en el libro yo hablo mucho de la percepción verdadera. Perdona, y en la definición sobre el arte también habla de emociones y percepciones. Sí, porque las percepciones son también interpretaciones, ¿no? Porque fíjate Claro, que de cada elemento artístico, de cada cuadro, cada uno tiene, tiene una su propia visión percepción, distinta. una visión diferente, totalmente. Entonces, el concepto de percepción para ir comprendiendo cómo se va desde ahí, desde esto que tú mencionabas, repetir por la noche una serie de mensajes a la materialización de realidad. Es un viaje que no es de un día para el otro, es un proceso que no es de domingo a lunes, pero podemos profundizar sobre eso, Miriam. El concepto de percepción verdadera es fundamental. Bueno, en el curso de milagros hace mucho hincapié en la percepción verdadera. Yo en mi libro doy una aproximación a lo que es la percepción verdadera y a los pilares fundamentales, más allá de que es un tema complejo. Lo que sucede es que el libro tiene varias cosas como para... no me centré mucho en profundizar mucho en lo que es la percepción verdadera, porque también hay otras cosas que me pareció importante y también por un tema de, sí, de que sea más ameno, no puede tener profundización de todo, ¿no? De hecho, tú lo estarás viendo en el curso, que en el curso agrego muchísimas más cosas que las que están en el libro, ¿no? Entonces, hay un capítulo que habla de la percepción verdadera, que es un concepto fundamental para comprender ese proceso desde la repetición de afirmaciones hasta la materialización de realidad. Bien, entonces vamos a ello, Miriam, vamos a ello. Percibir es sinónimo de interpretar. Entonces, adoptar una percepción verdadera, porque cuando decimos percepción verdadera ya dejamos caer que habría una percepción falsa. Eso es otro mundo aparte, porque eso es algo que también que uno se tiene que dar cuenta. ¿Bien? Em, entonces, una percepción verdadera nos garantiza que vamos a interpretar todo correctamente, sin error. ¿Bien? Pero error en clave de miedo y amor, Miriam, no en clave de bien o mal, no en clave de daño, castigo, culpa, pecado. No. Error en función de la percepción falsa tiene que ver con el miedo, la percepción verdadera tiene que ver con el amor. Entonces, todo lo que no tenga que ver con el amor, le llamamos mente incorrecta, sistema de pensamiento falso, todo lo que tenga que ver con lo que no es real, irreal, falso. Entonces, con la percepción verdadera vamos a ver la realidad tal y como es, sin distorsiones. Lo que requiere la percepción verdadera es que seamos radicales. Es decir, no permitir en nuestra interpretación o en nuestra percepción o nuestra interpretación, que es lo mismo, que se nos inserte, por ejemplo, el libro habla de la idea de daño, de la dualidad, de la carencia, del tiempo falso, del apego, ¿bien? Hay muchos más, hay unos 24 que los vamos a ver en la próxima clase, pero el libro, en el capítulo de la percepción verdadera, habla de 5 o 6 elementos, que son los principales porque después, cuando decimos 24, hay muchos que derivan de estos 5. Entonces, el concepto de percepción es un poco eso, ¿no? Es lo que antes está el sistema de pensamiento y luego está la percepción y luego hay otro concepto muy importante a saber que es el de proyección. Ahí ingresa algo más que nos puede servir para comprender. Proyectar es arrojar fuera lo que está dentro, ¿bien?
Eso es lo que es proyectar, lo sabrás, ¿no? Arrojar un Sí, sí. proyectil, pero en términos psicológicos también lo habrás escuchado, ¿no? Claro, Tal sí, persona sí. proyecta enfado, proyecta emociones, tal persona se proyecta, bueno, arroja fuera. ¿Pero qué arroja fuera? Bueno, arroja fuera energía, palabras, sentimientos. Eso es la proyección en términos psicológicos. Bueno, y la propia proyección, perdona, que también vendrá de proyecto, ¿no? Tener tú Mm, tu propio proyecto mm. y luego materializarlo, ¿no? También, también, Se sí, podría, proyecto sería, claro, una materialización. También, también. Cuando hablamos de un para proyecto crear esa, empresarial, mm, para crear esa realidad, antes tú tienes que tener un proyecto para proyectar, valga claro. la redundancia, ¿no? Mm, sí, 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 tenés que tener algo para proyectar. Lo que quieres realmente en tu vida. Luego veremos también que esa proyección psicológica es un gesto del ego. ¿Por qué? Porque proyectamos lo que nos hace sufrir. Si yo quiero proyectar algo en el afuera, fíjate que siempre cuando se habla de proyección, se habla de proyección de emociones negativas, proyección de enfado y todo. ¿Por qué? Porque no lo quiero tener dentro. Ahora, si yo tuviera una percepción verdadera y tuviera paz, sí, se puede proyectar paz, pero se tiende a proyectar en una cierta etapa para que incluso nos demos cuenta de eso. Porque claro, cuando proyectamos algo, si yo por ejemplo, em, proyecto mi culpa en otra persona, echo culpas a la afuera, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí me estoy dando cuenta a raíz de proyectar que estoy echando culpas a la afuera y que tengo esa dualidad de dentro y fuera. Entonces, en cierta forma, también la proyección es un recurso de sanación. Pero es fundamental para entender esto de cómo de las afirmaciones se va a la realidad. Las afirmaciones, o sea, hay cuatro elementos fundamentales para comprender esto. ¿Bien? Porque además también lo que proyecte va a producir efectos, Miriam. La Ahí está onda, la ¿no? clave. Ahí está Claro. la clave. Es decir, el mundo es un reflejo virtual de la percepción que proyectamos. Y a la vez que proyectamos una percepción, sea falsa o sea verdadera, da igual, vamos a recibir efectos. Y esto de que sea falsa o verdadera no es un tema menor, por eso se habla tanto de la percepción verdadera, porque que sea falsa o verdadera incidirá en si vamos a recibir de lo que llamamos la realidad sufrimiento o paz, a raíz de lo que proyectamos. Entonces, para comprender bien ese proceso, a tu pregunta, de cómo vamos de las afirmaciones a la materialización de realidad, primero está el sistema de pensamiento, que es complejo y en gran medida subconsciente. Sistema de pensamiento. Luego, la percepción que nace de ese sistema de pensamiento, de cómo interpretamos el mundo, de cómo vemos las cosas. Percepción e interpretación. Luego, la proyección de energía, de pensamiento. Ahora igual vamos a hacer un ejemplo para que no quede todo esto en la teoría, porque si no la gente, viste que le gusta Sí. esto de bajar. Pero todo ejemplo está basado en una teoría. La proyección de energía, es decir, proyección de pensamientos, de palabras, de sentimientos, de acciones, es decir, lo que elegimos hacer, ¿no? Que vendría a ser también como la expresión, ¿no? Y Mm. luego efectos, consecuencias, ¿bien? Manifestación de realidad, y no solo manifestación de realidad, sino también estados internos, ¿bien? Estados internos. Entonces, como dije, esto es muy teórico. Entonces, pongamos el caso hipotético, Miriam, de una persona egoísta. Imagínate que yo estoy en consulta privada y viene una persona y me dice, Mariano, soy egoísta por patrones heredados de padres egoístas, puede ser, amigos egoístas, entorno egoísta, y las pocas personas con las que se relacionaba la dejaron de lado por egoísta, la despidieron del trabajo y como gran parte de su egoísmo es inconsciente, la persona no sabe por qué manifiesta esa realidad. Entonces, consulta privada. Bien, egoísta. Entonces, ¿qué hago yo? Primero, vamos a hacer un cambio en el sistema de pensamiento y mucha reflexión. Mucha reflexión, es decir,
Primero aceptar que el egoísmo nace en estar centrado en uno mismo y es síntoma de apego a su personalidad y está basado en el miedo. Y claro, la persona ahí Largo, llega, etcétera. largo, etcétera, pero ahí ¿qué se genera? La persona llega a la conclusión por ella misma, porque si no, no se logra ningún cambio, ¿eh? Nadie cambia porque no, 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 lo está voy a hacer claro. por Mariano. No. De hecho, no serviría. Entonces, a mí no me interesa que lo hagan por mí, porque no hay ningún símbolo externo. Es decir, la voluntad siempre es interna. Entonces, ahí la persona llega a la conclusión, en base a la reflexión, en la terapia reflexiva, de que es algo que debería equilibrar. ¿Bien? Entonces ahí, con el consentimiento de la persona, vamos a la reprogramación del subconsciente con afirmaciones para disminuir el egoísmo y desarrollar altruismo y generosidad. Un mes con la rutina de afirmaciones por la tarde, por la mañana y por la noche. Entonces ahí, ¿qué se logró? Se va a ir logrando de a poco, porque esto no es de un día para el otro. Se va a ir logrando el cambio en el sistema de pensamiento. Pero no solo eso, ahora hay que lograr un cambio en la percepción y en la interpretación. Entonces, pero esto, lo más fácil para el terapeuta es que esto ya lo soluciona la persona. La vida misma se encarga. Yo ahí no tengo que estar en la vida cotidiana, ¿no? De la persona. Ahí el cambio de percepción y en la interpretación, porque ya el trabajo lo hicimos en la terapia reflexiva y con las afirmaciones. ¿Bien? El cambio, pero tenemos que lograr el cambio en la percepción y en la interpretación. Entonces, a raíz de los mensajes verdaderos en relación a la generosidad, al amor, al altruismo, que son lo contrario al egoísmo, la persona empieza a percibir y a interpretar su acción de dar como algo positivo, como el inicio de un ciclo para iniciar la abundancia. Y acepta que el egoísmo comienza el ciclo de la carencia y la carencia llevó a esa persona al sufrimiento, se da cuenta y empieza, claro, percibió una realidad carente y se da cuenta que ya hay un cambio en la percepción y en la interpretación. Luego se va a dar el cambio en la proyección. La persona comienza a dar en lugar de recibir. Piensa en dar, se siente bien cuando da, es generosa con sus palabras, comparte tiempo con las personas, Va llama a transformando. llama a los amigos a ver cómo están, no sé, empieza a hacer cosas normales, pero antes no lo hacía. Le pregunta al jefe cómo está, cómo se siente, todas esas cosas. A la pareja, emite acciones generosas al mundo, destaca incluso la generosidad en otras personas, ve personas generosas, se siente atraída por personas generosas, conoce... Pero, Sí, perdona, dime. Mariano, todo esto es por un trabajo de consulta o de cambio, pero no, no es por la repetición, no es por las afirmaciones, porque tú le has Comenzó con hecho las ver. afirmaciones, comenzó con las afirmaciones. Sí, sí, a ver, por eso explicamos el cambio. Primero, ¿cómo comenzó esto? Primero, sufrimiento. Sí, sí, eso sí. Y te das Sufrimiento, la cuenta que por ahí persona no puede ser. manifestó una realidad que la dejaban sola y se estaba a punto de Exacto. suicidarse porque muy egoísta. Bien. Y luego la terapia, sí, por eso te digo, es un proceso, no es solo por las Claro, afirmaciones. Esto claro, yo lo claro, por menciono eso te siempre. decía, No se claro. basan, sí, claro, claro, no se basen solo en las afirmaciones porque esto no es cuestión solo de repetir. Aquí lo que estamos haciendo es ampliar un poco el trabajo de la reprogramación el, para la manifestación de realidad, Pero explicando, sí. si nos volvemos al principio, por lo que yo te he dicho, por la definición de lo que es el arte, simplemente sí se puede cambiar la realidad desde... Es verdad que hay que meter esa percepción, que es lo que tú estabas hablando antes, pero probablemente no podríamos saltar incluso ese paso, ¿no? De la terapia, simplemente eh, al cambiar porque son vibraciones también, son frecuencias distintas. Pregunto, ¿eh? Yo tengo más o menos mi Sí, teoría y mis yo, conclusiones, pero claro, yo estoy porque tú mencionando. eres como más especialista, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, yo estoy mencionando cómo sería un cambio profesional rápido, óptimo, ¿no? Óptimo. Es decir,
las personas no quieren sufrir, o sea, dejar de sufrir en 10 años, ¿no? Este cambio se puede dar por la propia vida, claro. Pero Es decir, simplemente, ¿por qué somos más tendentes a pensar en negativo? ¿Me va a salir mal o no me va a salir bien? Cada uno lo dice de ujú, una manera, pero siempre es un punto negativo. Y al final, evidentemente, sale mal. ¿Por qué tendemos a eso y no tendemos a decir, me va a salir bien para que salga bien? ¿Qué fuerza tiene ese pensamiento negativo por sí, encima del positivo? ¿Y por qué tendemos a ir con ese miedo? A lo mejor lo que tú has dicho antes, ¿no? La ancestralidad, otras vidas, memorias pasadas. sí, por el sistema de pensamiento falso, el sistema de pensamiento del mundo, tiene en sus pilares, tiene el drama y tiene la negatividad. Fíjate que las películas de terror, las morbosas o las películas más Sí, taquilleras eso. Programaciones. tienen negatividad, secuestran a uno, matan a otro, choques de coches, destrucción, violencia, y después Sí, es ves la película, continuamente una ¿cuántas personas información. la vieron? 48.000 millones de personas. Sí, sí, Entonces, sí, sí, y sí. después nos preguntamos, claro, ¿por qué somos negativos? Y porque Mm. consumimos negatividad. Sí, ¿Bien? queda ahí en ese inconsciente colectivo, ¿no? Exacto, Y exacto. nos afecta. Claro, claro, claro. Y bueno, luego del cambio en la proyección de este proceso que estábamos mencionando, viene el cambio en la manifestación y en su estado interno. Es decir, ya la persona es vista como generosa, atrae a personas, comienza a recibir del mundo por ley del dar y recibir, y su estado interno cambia. Y todo comenzó con un cambio en el sistema de pensamiento. Ahí comenzó todo. En realidad comenzó antes con el sufrimiento que ya no quería más la persona. ¿Qué sucede con el tema de la reprogramación del subconsciente y la terapia? Acelera el proceso, Miriam. Por eso es importante. Ya. Porque este cambio, si lo que uno quiere, lo quiere hacer solo, quizás puede tardar 20 años, 30 años o no hacerlo en una O vida. una vida entera y no Con una conseguirlo. terapia, con una reprogramación del subconsciente, con una terapia de afirmaciones, con una rutina de un mes, incluso con los mensajes adecuados, la persona quizás en un mes y medio se vuelve generosa y se vuelve altruista y logra hacer, porque no hay, esa es la importancia de que no hay tiempo. O sea, ahí, como no hay tiempo, este cambio se puede lograr en muy, muy corto tiempo en lo que se conoce el mundo como tiempo. Porque a raíz de que la persona trabaje con la rutina de afirmaciones, con la terapia y además también se logre el cambio en la percepción, el cambio en la proyección y el cambio en la manifestación y la persona se enfoque, lo puede lograr en un mes, puede convertirse en la persona más altruista del mundo. En un mes. Sí, sí. Bueno, y es que me está llegando a la memoria una película súper antigua de dibujitos animados, que es, Sí. bueno, también la hay de personas, que es Cuento de Navidad, creo que es, o Ujú. que en una noche ese señor ya muy mayor, un cascarrabia, un avaro, pues se le apareció el espíritu de la Navidad y le puso por delante. Entonces también tiene que haber como una parte de esos mundos sutiles que te llegue también algo que te haga despertar o resonar, ¿no? Porque, y hay gente que eso, que en una noche pues lo ven todo y hacen el cambio. Porque la creación realmente es co-creación, ¿no? Nosotros por sí solos, bueno, podemos crear, pero si ya estamos en esa confianza de que somos hijos de la fuente y de que somos una chispa divina o un fractal, Ujú. sería crear esa unión con esa divinidad o con ese ser superior para poder llegar a la co-creación. Sí, ¿Cómo ves tú eso? esa unión estuvo siempre. O Exacto. sea, esa unión ya la tenemos. Lo que pasa es que, bueno, ahí está el tema de la separación o lo que se explica también en ámbitos religiosos, la parábola del hijo pródigo. Es decir, nos pusimos a pensar por nuestra cuenta y ahí se generó una mente subjetiva, un ego, un sistema de pensamiento falso
Y cuando llega un sufrimiento, una crisis, una noche oscura del alma, ahí la persona en cierta forma vuelve al sistema de pensamiento real, el sistema de pensamiento original. Por eso el ejemplo del egoísta, ¿no? Es muy habitual, porque el egoísmo va generando acciones que en el mundo se comprenden como maldades. Lo que pasa es que, claro, cuando ven a una persona que está robando, que está matando, que está, no sé, ocupándose muy preocupada por sí misma y todo eso, se le dice se le dice como una persona mala, ¿bien? O como que tiene un demonio, pero en realidad está con un tema de egoísmo, ¿bien? Está preocupándose solo por sí mismo, no tiene empatía para las demás personas, ¿bien? Entonces, claro, el altruismo y la generosidad sí, es lo que compensa las actitudes egoístas y en cierta forma la persona vuelve al pensamiento original con un componente. Porque también yo lo simplifiqué mucho en el ejemplo. A lo que voy, el sistema de pensamiento falso tiene 24 componentes. Es decir, para que una persona manifieste una realidad perfecta en cierta forma, una realidad que le provea efectos de paz y que alcance la percepción verdadera, es decir, que perciba tal como el amor percibe, tiene que sanar 100% los 24 componentes del sistema de pensamiento falso. El egoísmo es uno, pero quedan 23 más. Eso habría que hacer tu curso para, para sacarlo. Sí, y Pero bueno, luego Miriam, temas asociados. Es decir, el amor propio, por ejemplo, el soltar, básico. disolución del ego, porque la disolución del ego no es solamente el tema de diluir el sistema, de transmutar el sistema de pensamiento. Aquí estamos, claro, de hecho, como lo he mencionado varias veces, y creo que también contigo lo he mencionado, cuando nosotros sanamos ese sistema de pensamiento falso, ahí recién empieza todo. Es algo complejo hacerlo, por ejemplo, sanar los 24 atributos del sistema de pensamiento falso y uno piensa que ya terminó y que va a suceder algo. No, porque quizás no tiene disuelto el ego. Es decir, la persona sanó todo eso pero todavía le da importancia a su pequeño yo, a su personalidad programada. Y además también puede tener afectado el amor propio. Y Que es bueno, un entonces, conjunto. todo un Y conjunto. un buen decretazo, empezar con un buen decreto con esa confianza y con esa fe, eso puede disolver muchísimas falsas creencias, muchísima programación y reprogramarte con lo que realmente estás buscando, ¿no? El objetivo que tú quieres alcanzar, ¿no? Un buen decreto. Creértelo, creértelo. Sí, pero eso depende mucho del sistema de pensamiento de la persona. No, no se Todo es puede. la base, todo el sistema de pensamiento, entonces. Sí, porque, a ver, un buen decretazo vinculado con, por ejemplo, con el daño, ¿no? Nadie me hace daño. Soy una conciencia infinita y plena. No podemos garantizar que eso a todos le va a hacer bien, porque quizás una persona en su programación no tiene el daño activo en el sistema de pensamiento falso. Quizás tenga la carencia. Entonces ese decretazo quizás le sirve a la persona que tiene muy activa la creencia en el daño por sus heridas emocionales y le hace muy bien. Nadie me hace nada. Y se siente la persona invulnerable. Que lo ha pasado muy mal realmente, ¿no? Para llegar a Claro. eso, es que me estoy acordando, me está llegando a la mente películas antiguas, pero me acuerdo de la escena famosa de lo que el viento se llevó, Sí, cuando ella coge esa tierra y pongo a Dios por testigo que nunca volverá a pasar hambre. claro. Eso es un decreto como una catedral. Sí, Y la jamás fe, volvió. Claro, es que la fe. pero tuvo que llegar a tocar fondo, ¿no? A la ruina, a ver de todo, su tierra, a perderlo todo, ¿no? Yo creo que muchas veces también cuando la vida te lleva a esos casos tan extremos, ahí pegas o te Eh, quedas abajo o pegas un, y eso un decreto es como prometértelo a ti mismo, ¿no? Y poner a Dios por testigo, ¿no? en líneas generales, para la mayoría de las personas, lo que sientan muy bien son estos decretos de confianza,
de fe, de motivación. Por eso hay tantas páginas motivacionales y personas que se dedican a la motivación. Confianza, fe, autoestima, ¿bien? Seguridad, ¿bien? Que esos son pilares fundamentales del sistema de pensamiento verdadero, ¿no? Entonces, sí que puede ser, a ver, sí que puede ser un impulsor. Claro que puede ser un impulsor, pero luego hay que ver qué es lo que hace la persona, si actúa en coherencia, Miriam. Claro, claro. Por- Porque como tú recordarás, en la clase de la reprogramación del subconsciente hablamos de, bueno, la reprogramación del subconsciente en sí, pero también de que la persona se tiene que hacer un plan de acciones de avance y confirmación. Totalmente. Porque el decreto de Si no hay confianza y acción, fe, si luego después, no sé, no va a la entrevista de trabajo porque tiene miedo, claro. mm, y no se blinda de los mensajes de auto, no, boicoteantes de afuera que vienen a veces de la familia, de la madre, del padre, los hermanos, de los enemigos. Mm. Entonces el decretazo pierde fuerza. Sí, sí, todo. Claro, Por eso te claro. mencionaba también esto de el proceso, ¿no? En el proceso de el cambio en el sistema de pensamiento, las afirmaciones, el cambio en, en la percepción, la proyección, luego viene la manifestación de realidad, pero tampoco ahí termina todo. Bueno, no es que es una película que empieza y termina. Luego en la manifestación de realidad, la persona tiene que tener acciones de avance en base al... Es decir, Evidentemente, claro. siguiendo con el ejemplo, el egoísta. Luego manifiestan la realidad, altruismo, generosidad, personas generosas. Bueno, tiene que seguir con acciones de avance y tiene que blindarse también. Blindarse de personas que eran egoístas. Quizás tiene que cambiar de entorno, porque claro, el ego se genera, el sistema de pensamiento falso, en el núcleo del seno de la familia, ¿no? Entonces, si la persona hace un cambio muy importante, eh, quizás muchas veces hay personas que en cierta forma ponen límites sanos, que lo cual no es dejar de ver a la familia, ¿no? Pero ponen límites sanos, sobre todo con las personas de más alta confianza que eran boicoteadoras. He conocido muchos casos de personas que incluso les he recomendado, pon límites sanos con tu Sí. hermana, porque quizás Mm, no te quiere y te dice, te mm, boicotea todo lo que haces, o con tu padre o con tu madre, te mm, boicotea todo lo que haces, y eso, como eres sensible a lo que digan los demás, mm, entonces eso te tira para atrás. Entonces yo te puedo dar toda una rutina de afirmaciones, pero si tú sigues escuchando a tu madre, a tu padre y a tu mm, hermana que te boicotean todo y que te mm. dicen que no sirves y que te dicen que no vales para nada, Ahí y es entraría mucho también el miedo al juicio. el miedo al juicio del otro, ¿no? Claro, El miedo pues de las otras claro, no, personas. en la familia, ¿no? Que no sé, y tú dices, bueno, es que ya Mm. no te atreves, ¿no? Porque y si luego me sale mal y lo que me queda, ¿no? De represalia o de... Son muchos factores, está claro. Pero bueno, Sí. nosotros, es que no me quiero desviar de la parte Continuamos del con lo que tema tú de ya quieras. para terminar además, Continuamos. Ah, que ya nos vamos. sí, sí, es que llevamos Se ya pasa el 45 tiempo. minutos, pasa volando. Qué Cuando te gusta increíble. un tema se va volando. Qué increíble. Pero para acabar, ¿qué tips nos daría en afirmaciones, decreto, pensamiento positivo como lo más práctico para empezar? La persona que está queriendo ya dar ese paso, crear alguna realidad, un tip cortito que tú digas, me vale. Sí, sí, los que producen un gran cambio en la manifestación, en el estado interno, son los de abundancia, por ejemplo. Hay muchos pensamientos de carencia, ¿no? Mucho pensamiento de carencia. Gran cantidad de personas ven al mundo como algo faltante, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto de yo soy abundante, yo veo abundancia en mi vida, veo abundancia en mi realidad, en el mundo lo hay todo, está todo, soy todo, ¿bien? Entonces, ese tipo de pensamientos hacen que la persona, porque aparte el tema de la abundancia sirve mucho para el soltar. Hay una relación, Miriam. Porque muchas personas quizás no sueltan porque piensan que es lo único que tienen. Entonces tienen miedo a la pérdida y retienen, ¿no? Lo que sea, relaciones, objetos materiales.
Y el hecho de pensar en abundancia las ayuda con el soltar, porque sueltan una relación, pero saben que hay otra. Sueltan un objeto material, pero saben que incluso el desapego, las afirmaciones de abundancia llevan mucho al al desapego, porque claro, desapego. Mm. uno se da cuenta de que está en un universo infinito, entonces dice, ¿para qué me voy a pegar? ¿Bien? Pues fantástico, Mariano. Yo creo que con esos puntitos es suficiente para empezar a arrancar todo el que nos escuche, que esté empezando a entrar en este mundo de afirmaciones, decretos, pensamientos positivos para cambiar la Sí, realidad. Es que además lo has resumido con un pensamiento sobre abundancia, te trabajas, pues eso, el desapego, el soltar, me ha parecido fantástico. Pues Mariano, muchísimas gracias y enhorabuena por tu libro, por tu curso y nos vemos un poquito más adelante para ir viendo a sí, ver en qué estamos avanzando y podríamos seguir hablando que yo con mi mente aquí machacona seguro que me muy salen bien. unas pocas de preguntas para hacerte. Sí, claro que sí. Cuando quieras, nos juntamos, hacemos otro Sí, sí, compartir. sí. La próxima clase es de la percepción verdadera y vamos a seguir avanzando con los temas en este camino de la sanación de la mente. Así que yo encantado, gracias por la invitación y nada, Gracias a ti. que sigas muy bien. Igualmente, igualmente. Y a los Muy amigos del bien. canal, pues igual, que sigáis muy bien, que estéis todos aquí co-creando, a ver si creamos entre todos un nuevo mundo que ya se está viendo y percibiendo. Y bueno, invitaros a que, no, que os suscribáis al canal, que compartáis, porque lo que se cuenta aquí es todo dedicado al crecimiento personal y interior y espiritual, o como queráis llamarlo, para que podamos tener un mundo mucho más verdadero, más sano, más justo, más amoroso y más feliz, al fin y al cabo. Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un beso a todos.